Buenas tardes, querida comunidad de la Facultad de Humanidades. Bienvenidos otra vez a una transmisión más. Esta vez estamos con el procedimiento de responsabilidad universitaria. Este día vamos a saber el ABC, qué es, cómo se come, a dónde va, para qué sirve, desde cuándo existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este día contamos con la presencia del abogado general Luis Raúl Ortiz Ramírez y con nuestra querida consejera universitaria Lulú. Así que pues vamos a darnos nuestra cortinilla de inicio y nos vamos con los ponentes. Y aquí estamos, querida comunidad, con el abogado general Luis Raúl Ortiz Ramírez y con nuestra querida Lulú. Este día vamos a tener el ABC de el procedimiento de responsabilidad universitaria, así que bienvenidos, ¿cómo están? Es un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y venir a pues darnos esta explicación sobre qué es el procedimiento de responsabilidad universitaria para poder dar estas generalidades a nuestra comunidad. Bienvenido, doctor. Hola, maestro Hugo, muy buenas tardes. Consejera Alejandra, muy buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. De entrada, gracias por la invitación. Gracias por este espacio que yo espero que sea muy productivo y permita desahogar muchas dudas de la comunidad de la Facultad de Humanidades. Un saludo también muy especial para la facultad, para la comunidad de la Facultad de Humanidades y en general para la comunidad universitaria que nos acompaña esta tarde. Pues vamos arrancando con este ABC de la responsabilidad universitaria y empecemos con una sencilla. Primero, ¿qué es la dirección del abogado general? Es decir, esta es la grande, cómo se llama bien el departamento, de qué se trata, de qué se integra, etc, etc, etc. Claro, de acuerdo con la propia ley de la universidad y con el estatuto de la universidad, el rector, el señor rector, nuestro tiene activas y sustantivas de la universidad. Y a este conjunto de dependencias se le conoce como administración central. Entre ellas están la famosa Secretaría de Administración, la de Docencia, la Secretaría de Rectoría, Planeación, etcétera. Y una de estas dependencias es la oficina del abogado general, y su servidor, Luis Raúl Ortiz Ramírez, licenciado en Derecho por formación, después maestro en Derecho también, y posteriormente doctor en Ciencias Sociales. Este soy yo, su servidor, quien ha tenido el privilegio de acompañar a nuestro rector, el doctor Alfredo Barrera, en esta administración desde esta posición. Ahora, la oficina del abogado general tiene 5 direcciones, o tengo 5 direcciones a mi cargo. Una de ellas, o voy a empezar por a nombrarlas así, es la Dirección de Responsabilidad Universitaria. Está a cargo de la maestra en Derecho, Adriana Iturbe. Tengo también la Dirección de Asuntos Jurídicos. Esta está a cargo del licenciado Iván Rojas. Está también la Dirección de Asuntos Legislativos, a cargo de la doctora Claudia Zaragoza. Está la Dirección de Patrimonio Inmobiliario Universitario, a cargo de la doctora Melody Whitron. Y está la Dirección de Normatividad Administrativa Universitaria, a cargo de la maestra Carmen Díaz Arellano. Estas 5 direcciones pues tienen diferentes atribuciones. La responsabilidad es la que lleva a cabo el acompañamiento a los consejos de gobierno de los espacios para sustanciar el procedimiento de responsabilidad universitaria, y así las otras tienen sus funciones, ¿no? De los asuntos jurídicos, por ejemplo, si alguien demanda a la universidad o la universidad tiene que demandar a alguien, por ejemplo, pues es la que se encarga, con mi grupo de abogados, ¿no?, de llevar a cabo los juicios en diferentes órdenes. La de patrimonio inmobiliario se encarga de velar y regularizar el patrimonio de la universidad. La de asuntos legislativos se encarga de emitir opiniones y criterios con respecto a la legislación universitaria. Y la de normatividad se encarga de expedir los reglamentos, los acuerdos, vamos, a esta parte de normatividad interna, ¿no? Y pues bueno, a grandes rasgos, eso es la oficina del abogado general. Y aquí me voy a adelantar, ¿qué no es la oficina del abogado? La Defensoría de Derechos Universitarios no es parte de la oficina del abogado general. La
¿cómo se llama? El Comité Interinstitucional de Equidad de Género tampoco es parte de la Oficina del Abogado General, y la Dirección de Transparencia tampoco son parte del Abogado General. Son instancias distintas. La Defensoría es una instancia independiente que reporta directamente al rector. La Coordinación de Equidad de Género, esta depende de Secretaría de Rectoría, y la Dirección de Transparencia depende también directamente de la oficina del rector. Y hasta aquí no sé si alguna duda, alguna pregunta o algo. Bueno, una de las dudas que ya se despejó, que no es lo mismo Defensoría Universitaria y la Oficina del Abogado General. Ahí nacería otra duda. Entonces, ¿ante qué instancia uno como estudiante tiene que denunciar un caso de violencia de género? Claro, esa es una gran pregunta y voy a aprovechar para contestarla. Para iniciar un procedimiento de responsabilidad necesitamos una denuncia formal, ¿no? Como universitarios sabemos que cada disciplina tiene su propio metalenguaje o lenguaje específico, ¿no? Y denuncia formal significa que cumple con los requisitos que establece la ley, tiene la formalidad de la ley, ¿no? Entonces, en ese sentido, una denuncia formal solamente puede ser interpuesta en la oficina del abogado general, concretamente en la Dirección de Responsabilidad Universitaria. Si ustedes conocen de un caso, por ejemplo, y lo llevan a la Defensoría de los Derechos Universitarios, ellos no están facultados para iniciar denuncias formales. Lo que van a hacer es estudiar el asunto para ver si son competentes o no y lo van a mandar a la oficina del abogado general. Te van a decir, la puerta correcta o la ventanilla correcta es la oficina del abogado general. Lo mismo sucede si ustedes van con la Coordinación Institucional de Equidad de Género y presentan su denuncia allá o hacen el conocimiento allá del asunto. La coordinadora les va a decir, sí las va a escuchar, pero les va a decir que la dependencia correcta es la oficina del abogado general, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es una denuncia formal, no? Bueno, es aquella que se presenta con la intención de activar el procedimiento de responsabilidad universitaria. Hay ciertos temas que necesitamos, o ciertos tópicos que necesitamos poner con toda claridad sobre la mesa. Para empezar, cuando ustedes deciden denunciar, pueden estar seguros y seguras de que su denuncia va a ser tratada con toda confidencialidad, ¿no? Es decir, y aquí va una aclaración, confidencialidad no es lo mismo que anonimato. Tú vienes, ¿no? Presentas tu denuncia, la denuncia se va a convertir en un escrito, en un oficio, donde tú vas a narrar los hechos que tú conoces, si tienes pruebas las vas a aportar también, ¿no? Vas a hacer obviamente una acusación en contra de la persona que te ha violentado, ¿no? Hay diferentes causas de violencia que se pueden sancionar. Y esta denuncia, pues bueno, se le va a dar un número, ¿no? Si tú aportas dentro de por ejemplo, dentro de tu plática o dentro de esta relatoría de los hechos, aportas testigos, se va a citar a tus testigos, ¿no? Con un tiempo anticipado, se van a traer el mismo caso, ¿no? Tu nombre y el de tus testigos no se va a hacer público jamás, ¿no? Es decir, no vamos por ahí a publicar que X alumno o X alumna hizo una denuncia en contra de tal profesor. Eso no lo hacemos porque la ley lo prohíbe, ¿no? Y porque el procedimiento de responsabilidad está apegado al debido proceso. Entonces, recapitulando, las denuncias formales son las que cumplen los requisitos de ley. El requisito de ley es que sea por escrito. De acuerdo, hay dos reglamentos que tenemos que tomar en cuenta, o dos, lineamientos que tenemos que tomar en cuenta. Uno es el estatuto universitario y el otro es el acuerdo de responsabilidad universitaria, que le da vida al procedimiento, ¿no? Y estos establecen pues, que tiene que ser por escrito en la oficina de abogado general y, como les comentaba yo a ustedes, ¿no? Acompañar de las posibles evidencias, aportar tus pruebas, si tienes testigos y está bien, pues entonces los propones. Ahora, este procedimiento del que empecé a platicar y que tiene su origen en el acuerdo del rector, tiene muy poco tiempo de existir. Este se emitió en marzo de 2018, tiene apenas poquito más de 2 años, ¿no? Y a partir de ese momento es que empezamos a sancionar este tipo de conductas de manera muy concreta y muy formal, ¿no? Debo yo decirles que este procedimiento se encuentra publicado en la Gaceta Extraordinaria de marzo de 2018. Si ustedes están en la página de la universidad, en el rubro donde están las gacetas, ahí le dan clic y la de marzo de 2018 y aparece todo el procedimiento, para que, pues en un afán de absoluta transparencia, ¿no? Y este procedimiento fue diseñado por un grupo de abogadas, todas con conocimiento y especialidad en género, algunas de ellas feministas también. Y entonces este procedimiento está
es paralelo o está emparejado y sigue los principios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley que es mexicana, tanto la federal como la local, está aparejado también a un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece cómo deben ser las condiciones que se le deben dar a la declaración de la denunciante. Una de estas condiciones es que, y así establece este criterio de la Suprema Corte de Justicia que nosotros tomamos en cuenta, que la declaración de la víctima debe tener una prueba probatoria muy importante, es decir, un peso en términos de credibilidad muy fuerte, o que le creemos de manera muy profunda a la víctima. Esto derivado de que normalmente no hay testigos, porque este tipo de conductas normalmente se cometen cuando no hay gente alrededor, ¿no? En espacios, pues en un cubículo o en un salón sin alumnos, entonces pues no hay testigos y la Suprema Corte de Justicia y nosotros, ¿no? Atendiendo a esto, le creemos a la víctima. También está emparejado con la Convención Belém do Pará, que esta convención de las más importantes en términos de tratamiento y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y entonces a partir de esto, ustedes pueden estar seguras como denunciantes de que no vamos a revictimizar. Y una de las condiciones de revictimización es hacer careos, ¿no? Es decir, jamás vamos a poner a una víctima en el mismo espacio que su victimario para que nos den sus versiones al mismo tiempo y se confronten. Eso no lo hacemos. Eso la ley no lo permite y como universitarios tampoco lo llevamos a cabo. Entonces, platicando todo esto, como les comento, son principios y preceptos que vienen contenidos con toda claridad en este acuerdo de responsabilidad universitaria y son los lineamientos que seguimos para sustanciar. Claro. Por ahí yo recuerdo que debió haber sido hace un par de meses, había una publicación en internet que decía que estábamos llevando a las alumnas a cierto espacio porque íbamos a carearlas con su agresor. Esto es de entrada falso, es completamente falso. Aparte, si yo hiciera eso, me convertiría en sujeto de responsabilidad universitaria y administrativa, ¿no? Y pues yo les puedo asegurar que eso no sucedió y que ninguna alumna que tiene un procedimiento abierto ha sido llamada ni por escrito ni bajo ninguna circunstancia para carearse con la persona que ella denuncia, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando un poquito, después que uno como alumno accede a bueno, levanta una denuncia de violencia de género, ¿qué es lo que recibe por parte de la universidad? O sea, ¿qué apoyo? ¿Hay una asesoría legal, un acompañamiento legal o una representación legal que no es lo mismo? ¿En qué se diferencian y qué sí da la universidad y qué no da la universidad? Claro, muy bien. Vamos a hablarlo en dos líneas, la línea al interior de la universidad y la línea al exterior de la universidad, ¿no? De entrada vamos a hablar en lo que sí, en lo que hacemos y lo que es competencia directa de la propia universidad. Una vez que tú te acercas y denuncias, nosotros ponemos a tu disposición acompañamiento psicológico, si tú así lo decides, ¿no? Es decir, ponemos un psicólogo o psicóloga a tu disposición para que pueda darte terapia, ¿no? O pueda acompañarte durante este proceso. Otro de los servicios que tenemos también es el tema de a través de la Coordinación Institucional de Equidad de Género, ¿no? Acceder a capacitación en temas de género y en temas de violencia de este tipo. Y algo que también hacemos es iniciar el procedimiento de responsabilidad. Aquí hay una palabra clave que se llama radicación, que es un nombre técnico para iniciar el procedimiento, ¿no? La radicación es una vez que tú viniste, hiciste tu denuncia, presentaste a tus testigos, entrevistamos a tus testigos y se fortaleció, por ejemplo, o entregaste fotografías, o entregaste capturas de pantalla, o entregaste recados, o no importa, no tuviste una denuncia, pero al final de cuentas la psicóloga hizo una opinión técnica y se demuestra que tienes una afectación psicológica a partir de la violencia que sufriste, ¿no? Entonces nosotros fortalecemos ya el asunto y entonces lo radicamos. Una vez que se radica, entonces se le avisa a tu espacio, ¿no? Al director de tu espacio en calidad de presidente o presidenta del consejo para que notifiquen al profesor, ¿no? ¿Qué le van a notificar al profesor? Uno, que tiene un procedimiento de responsabilidad universitaria. Dos, si la conducta es grave, se le va a notificar también que está suspendido de toda actividad académica. La suspensión es una medida de protección que se emplea en favor de la comunidad, en favor de la denunciante, para que el agresor o el acosador no esté en el mismo espacio que el alumno. Insisto, la suspensión procede si la causa es grave, ¿no?
Tenemos criterios, como les decía, la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la Convención Belén do Pará, etcétera, que hacen este tipo de diferenciaciones entre una conducta grave y no grave, ¿no? Entonces suspendemos al profesor en el caso de que sea grave y le damos vista a la Defensoría de Derechos Universitarios, ¿no? Para que sepan que hay un procedimiento, y también a la Coordinación de Equidad de Género, para que sepan que hay un procedimiento. Pero el procedimiento lo llevamos, y se le avisa, como les decía, al director o directora del espacio, en su calidad de presidentes de los consejos, porque tienen que activar una comisión de responsabilidades y sanciones, ¿no? Los consejeros y consejeras del propio espacio se van a poner de acuerdo, van a nombrar la comisión, y entonces la comisión va a nombrar un representante que va a estar en la garantía de audiencia, es decir, cuando se le va a llamar al profesor. Como yo les decía a ustedes, cuando se radica, se le dice al profesor entonces que tiene procedimiento de respo, en su caso que está suspendido, y tercero, la fecha de su garantía de audiencia, o cuándo va a ser su garantía de audiencia. Esto es porque el procedimiento está pegado a los principios de debido proceso. Entonces todo el mundo tiene derecho a defenderse, y el profesor o el imputado también lo tiene, entonces se le va a citar para que él dé su versión de los hechos. Si tiene pruebas, pues también las presente, ¿no? Y, insisto, en esta garantía de audiencia va a estar presente un integrante del Consejo de Gobierno del espacio, ¿no? Y entonces es lo que hacemos. Una vez que ya tenemos la versión de la víctima y sus medios de prueba, ¿no? Más el dictamen técnico de nuestra psicóloga, más la, garantía, la versión del agresor o del presunto agresor, más sus medios de defensa, ¿no? Entonces se estudia el asunto, se hace un análisis técnico que nosotros denominamos dictamen, ¿no? El dictamen es muy amplio y se correlaciona, ¿no? La víctima dijo esto, el victimario se defendió de esta forma, y entonces pudimos ver que tenía razón uno o que no tenía razón el otro, y, pues, y así se va desarrollando un razonamiento lógico jurídico que nos permite llegar a un dictamen que puede consistir en las sanciones que vienen contenidas en el estatuto universitario y en el reglamento personal académico, ¿no? La institución más grave para profesores es la destitución, es la sanción más grave para profesores. Para alumnos, porque también hay alumnos que cometen este tipo de conductas, es la suspensión definitiva, ¿no? O bien si ya terminaron la escuela, su carrera, pues, pero no han obtenido el título, entonces la cancelación de estudios, lo cual le impide obtener su título, ¿no? En el futuro. Y eso es lo que hacemos al interior de la universidad. Ahora, una vez que ya está el dictamen y que se le comunicó a las partes, es decir, a la denunciante y al presunto culpable, ¿no? El contenido del dictamen, ambos tienen la posibilidad, si no están de acuerdo con el contenido del dictamen, de presentar ante el Consejo Universitario, ya no en su Consejo de Gobierno, sino ante el Consejo Universitario, un recurso de revisión. Y este recurso de revisión va a ser estudiado por una comisión del Consejo Universitario, integrada por profesores y alumnos, y van a confirmar o van a modificar el sentido del dictamen, ¿no? Y ya después de eso, si alguno no está de acuerdo, entonces puede ir a un tribunal externo, a un juzgado federal, y promover un juicio de amparo, y pues ya no es un tema de responsabilidad universitaria, ahora es un tema de asuntos jurídicos, y ya nosotros tenemos que defender nuestra determinación afuera. Ese es el camino uno, o el camino de lo interno de la universidad, ¿no? De manera paralela, si la conducta que la o el denunciante están haciendo nuestro conocimiento representa o podría representar un delito, entonces lo que hacemos es acompañarlos, si así lo desean, al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que presenten su denuncia. Y aquí la consejera me hacía una pregunta muy interesante. ¿La universidad asesora y acompaña o da representación jurídica en estos asuntos? Bueno, las instituciones, todas las instituciones, ¿no? Tienen un área jurídica, en este caso es la que yo represento. Y estas áreas jurídicas, por ley, representan los intereses de la institución o los intereses institucionales, ¿no? Si una víctima viene y nos hace conocimiento de un delito, nosotros no podemos representarla jurídicamente hablando, porque tendríamos que hacerlo entonces tanto para ella como para el victimario. Tendríamos que poner un abogado a cada uno de ellos, ¿no? Y entonces la ley no permite eso, porque no seríamos imparciales. Entonces aquí el tema es, no es un asunto, hacer un delito ya no es un asunto universitario, ¿no? Nosotros tenemos que verlo, el procedimiento, y sí, ver cómo sucede, pero el tema de la calificación y sanción del delito le corresponde a la Fiscalía. Entonces, no podemos representar jurídicamente al alumno, es decir, no podemos ser sus abogados, pero sí podemos darle asesoría y acompañamiento. Es decir, concretamente, la podemos acompañar, de hecho lo hacemos, ¿no? Tocamos la puerta de la Fiscalía, reciben a la alumna, cuando ella da su declaración, pues obviamente solo está el personal de la Fiscalía y la alumna recabando la
la declaración, y podemos acompañarla asesorando durante su proceso, ¿no? Aquí viene una pregunta o algo interesante. Entonces, ¿qué pasa con las alumnas? ¿Quién las puede asesorar? Bueno, como ellas son las víctimas, la fiscalía está de su lado, ¿no? El fiscal está de su lado. Quien tiene que contratar a un abogado para defenderse, pues es la persona que está siendo acusada, ¿no? Pero la fiscalía hace todo el trabajo para conformar la investigación y acusar ante un juez o presentar ante un juez la acusación del alumno, ¿no? El que tendrá que contratar a su abogado y ya por fuera de la universidad y todo, pues será el denunciado, un alumno o un profesor que hayan cometido la conducta de violencia. No sé si contesté con claridad la pregunta. Sí, bastante, bastante clara. Y bueno, entonces en esto nos queda una. Digamos, tenemos a la denunciante, que es la alumna. ¿Hasta dónde es como importante su presencia? Es decir, desde el momento en que ella dice, abogado general, estoy haciendo una denuncia, ¿hasta cuál es el momento en que su presencia es de suma importancia y vitalidad que continúe? Ok. Su presencia va a ser fundamental, sobre todo al principio, desde que ella presenta su denuncia, ¿no? Nosotros le llamamos comparecencia, hasta el momento en que se radica. Eso es súper importante, porque la vamos a entrevistar, ¿no? No la vamos a estar molestando, pero la vamos a entrevistar, es decir, cuando ella viene y nos hace su denuncia, por ejemplo, si tiene testigos, ¿no? Y necesitamos el teléfono de los testigos, pues se lo vamos a pedir, ¿no? Porque si ella los trae de momento, pues está muy bien, pero si no, entonces pues le vamos a pedir que nos lo comparta más adelante, ¿no? Si ella queda de entregarnos alguna evidencia que pudiera tener, entonces pues la vamos a contactar para que nos pueda entregar esa evidencia, ¿no? Y también cuando se la entrevista con la psicóloga para el tema del dictamen técnico. Nosotros ya fortalecemos, integramos nuestra investigación y lo radicamos, y a partir de ahí, salvo que hubiera una prueba que no estaba antes y que de repente aparece, entonces, pues, bueno, entraremos nuevamente en contacto, o que sea una causa excepcional, ¿no? Entonces, digamos que la participación muy importante es desde que presenta su denuncia hasta que radicamos el asunto. Y después ya solo será algún tipo de contacto esporádico hasta que le notifiquemos la resolución a la que llegó el Consejo de Gobierno junto con nosotros como acompañamiento. Y durante todo este proceso, desde que ella denuncia hasta que está la radicación, no hay careos, ¿cierto? No, nunca, en ninguna parte del procedimiento, en ninguna parte. Desde que ella denuncia hasta que está el dictamen, jamás la vamos a carear con su victimario, ¿no? Y tampoco, aunque el victimario pusiera un recurso adicional de consejo universitario, tampoco la carearíamos. Eso jamás va a suceder. No sucede. Así se los puedo asegurar, ¿no? Así lo marca la normatividad. Eso no va a suceder jamás. Y como una generalidad, es decir, porque una de las preguntas y una de las dudas muy potentes de toda la comunidad es cuánto dura esto, es decir, de cuando alguien denuncia, cuánto puede durar el proceso hasta que se llega a la radicación o a el dictamen de los consejos. Okay. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y lo que voy a decir, yo espero que no lo tomen como que me eché la soga al cuello, en términos, pero porque ese es el ideal, ¿no? En términos ideales, un procedimiento dura aproximadamente 6 meses, pero estos términos ideales son muy fáciles de mover. Esto es un tema eminentemente técnico-jurídico, ¿no? Cualquier acto de una autoridad, en este momento como abogado general me constituye una autoridad, cualquier acto de una autoridad puede ser recurrido por la vía de juicio de amparo. Entonces, si al denunciante, ¿no? Cuando se le notifica su garantía, la radicación de su asunto, el inicio, perdón, no al denunciante, al denunciado, cuando se le notifica el inicio de su asunto y su suspensión y la fecha de su garantía de audiencia, él o ella tienen el derecho de interponer un juicio de amparo. Y entonces ahí tendremos que esperar hasta que el juzgador federal, pues nos responda al amparo, ¿no? Y si nosotros o él no está de acuerdo con la resolución del juez, entonces nos podemos ir a algo que se llama recurso de revisión. Estamos hablando de que al inicio del procedimiento, ¿no? Cuando se radica, o usamos la palabra radicación, podemos hacer un juicio de amparo y ya se nos fue a 3 o 4 meses, o hasta más, ¿no? Y no lo controlamos porque es un tiempo que toman los juzgados federales. Si eso no sucede, entonces ya nosotros seguimos con el procedimiento,
pero si uno de los testigos no puede, o ya no regresó, o no estuvo presente, o si se enferma la persona el día de su garantía de audiencia, o si alguna causa de fuerza mayor, ¿no? Entonces se alarga el asunto. Por ejemplo, nosotros recabamos denuncias entre febrero y marzo de este año, ¿no? Y ya teníamos garantías de audiencias programadas para marzo y abril, y unas empezando a mayo. Pero vino el tema de la cuarentena. Entonces, tuvimos que, obviamente no podíamos celebrar estas garantías de audiencia, ¿no? Entonces, tuvimos que recorrerlas hasta el inicio de labores, ¿no? Entonces ya las estamos reprogramando a partir del 2 de septiembre. Entonces eso también nos dio pues, más tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, insisto, el ideal son 6 meses, pero se puede prolongar por un tiempo más. De acuerdo, creo que esta parte del proceso que lleva, que se inicia a partir de una denuncia formal está quedando pues más claro, pero también surgen nuevas dudas, ¿no? Claro. Hablamos de la duración, ¿no? Aproximadamente 6 meses. Ese tiempo se suspende en caso de que sea un docente a un docente, si es un compañero docente, o sea, de docente a docente, si es un compañero estudiante. Ese tiempo que dura el proceso de desahogo de pruebas y de testimonios se suspende al presunto culpable. Y otra, como ahorita decía, se va alargando porque el testigo no se presentó, porque el testigo se enfermó, porque no sé qué. Por esas situaciones, si se deja de seguir la investigación en la denuncia, o no que se desista, pero que ya no haya una presión por parte de la víctima, la universidad sigue la investigación a la persona que que se ha denunciado. Claro. Ok, voy a ir contestando por los diferentes elementos de la pregunta, ¿no? El primero, el proceso de responsabilidad está disponible para la comunidad académica y alumnos, ¿no? El alumnado. Entonces, una maestra puede denunciar a un maestro puede denunciar a otro maestro, un alumno o alumna puede denunciar a un maestro o maestra, un alumno o alumna puede denunciar a un compañero o compañera alumno, ¿no? Y es en contra de quién procede. Si se trata de un administrativo, entonces no es competencia de la Oficina del Abogado General, es competencia de la Contraloría Universitaria, que tiene su procedimiento de responsabilidad administrativa, ¿no? Pero si es entre maestros, alumnos, alumnos, maestros, sí somos competentes y sí le entramos. Y la mayoría de los casos son, digamos, en este ámbito, ¿no? O en esta cancha. Ahora, una vez que nosotros iniciamos el procedimiento, ¿no? Y hasta que no nos encontremos con algo que sea como imposible de subsanar, vamos a continuar con el procedimiento. Vamos a suponer, si la alumna viene y denuncia, ¿no? Y tenemos su declaración y gran parte de la carga probatoria de la declaración recae en los testigos. Y ningún testigo accedió, o ningún testigo pudo, o ningún testigo vino, ¿no? Entonces ya está imposible, ¿estás de acuerdo? Porque no tenemos todos los elementos para poder radicar el asunto, ¿no? Pero si ya radicamos el asunto, y esta es la palabra clave, radicar, ¿se acuerdan? Cuando radicamos que le avisamos al consejo, le avisamos al maestro y le decimos su fecha de garantía. Okay. Si ya radicamos el asunto, nosotros nos seguimos, aunque la alumna ya no haya venido, nosotros nos seguimos, ¿no? Si el maestro no viene, o si si el acusado no viene, porque también puede ser un alumno, ¿no? No viene a su garantía de audiencia, la ley dice que entonces los hechos se toman como ciertos. Pobre, porque ya no tiene cómo defenderse. Y pobre lo digo entre comillas, ¿no? Entonces, es como si confesara todos los hechos. Y entonces es más rápido y llegamos al dictamen. Una vez radicado nos seguimos, pero si no tenemos los elementos suficientes para radicar, entonces no podemos formalmente iniciar el asunto, ¿no? Entonces ahí yo les voy a pedir, voy a aprovechar este foro que ustedes me dan para que confíen en nosotros, ¿no? A lo mejor va a tomar tiempo, sí, ¿no? Pero en ese tiempo su agresor, si la conducta es grave, su agresor va a ser suspendido. Y no dejen, si les mandamos un correo, por favor no dejen de contestarnos. Si les hacemos una llamada, por favor, no dejen de contestarnos. Si tienen un dato extra que aportar, no dejen de aportarlo, para que entonces tengamos bien sólida el asunto y lo podamos radicar y entonces ya seguirnos, ¿no? Ahí sí les pido, por favor, que nos ayuden. Será cuestión de que les hablemos un par de veces, ¿no? Que tal vez tengamos que
pues a lo mejor no es muy agradable, pero recuerden, estamos tratando con confidencialidad, nadie sabe su nombre y esto es para poder llegar al fin del asunto, ¿no? Y aquí quiero decir dos cosas. Hay un acuerdo del rector que se publicó en enero de este año, ¿no? Donde si eres personal académico, profesor, profesora, y tienes que atender un tema de violencia de género al interior de la universidad o al exterior de la universidad, puedes hacerlo, tú puedes faltar y no hay ningún tipo de consecuencia laboral. No te van a descontar el día, no va a contar como falta y tal. Y como alumno también lo puedes hacer. Nosotros te emitimos una constancia de permanencia diciendo dónde estabas, sin más detalle, ¿no? Y que entonces la falta o lo que no se entregó o tal se pueda entregar, ¿no? Para que no pierdas tus clases, tus asistencias, etcétera, ¿no? Es decir, siendo universidad, pues nos ayudamos entre nosotros para trabajar con esto. Igual, digamos, es porque esto habla acerca de la corresponsabilidad. Importante recalcar que la presencia del denunciante se requiere desde que presenta la denuncia hasta que radica. En ese momento es súper importante que él esté. Después de la radicación ya no es como, digamos, ya terminó su parte en el proceso, pero ¿qué pasa si en ese tiempo no se completa la radicación? Si, digamos, la denunciante dice, la o el denunciante dice, ya no quiero ir. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si la conducta no es grave, ¿no? Pues hasta ahí queda el asunto, porque es un derecho que tú tienes. Si ya decides no continuar, pues no te podemos forzar, ¿no? No te podemos obligar. Si tú como persona integrante de la comunidad universitaria, ¿no? Lo pensaste, lo ponderaste y decidiste que por la razón que tú quieras ya no es tu deseo continuar, lo respetamos. Si la conducta es grave, vamos a intentar convencerte, sin molestarte, porque eso también es revictimizar, ¿no? Y vamos a dejar la puerta abierta para el momento en que tú decidas regresar, ¿no? Esto es importante establecerlo. Y como tú bien lo decías, ¿no? La corresponsabilidad es fundamental. Hace ratito hablábamos de la denuncia formal, ya quedó muy claro que es una denuncia formal, ¿no? Viene el tema de las expectativas y hay gente que puede decir, oye, pero a ver, yo tuve el valor de anotar el nombre de mi agresor en una hoja de papel y ante la comunidad ir y pegarla en un tendedero. Eso no cuenta como denuncia formal. Porque aparte no fui yo la única persona que lo hizo. Fuimos 5 o 3 o más, ¿no? Y entonces el nombre del agresor es recurrente y apareció varias veces. Eso no podría contar como una denuncia formal. Me preguntaban la semana pasada, el hecho de que la universidad no actúe en contra de las personas que aparecieron en un tendedero, ¿no? O en un pliego petitorio, ¿no es falta de sensibilidad por parte de la universidad? Porque al final de cuentas, pues o sea, hay un grupo, ¿no? Que está detrás de esta denuncia, o sea, un grupo de personas que comparte la opinión, pues, detrás de la anunciación de este nombre, ¿no? De esta persona. Entonces, ¿no se debería hacer algo? Y la respuesta es, entiendo perfectamente. Y de hecho, creo que los tendederos funcionan porque hacen visible este tipo de violencia, ¿no? Y dan un mensaje muy claro, ya no se va a tolerar por parte de las alumnas, ya no se va a aguantar, ya no va a seguir esto siendo en las sombras y en el cubículo y en donde nadie ve, ¿no? O sea, si te atreves, te vamos a hacer público. Pero en términos jurídicos, ¿no? Y esto no es una invención mía, ni es un tema de voluntad mío, sino es un tema donde nos mueven los abogados, las denuncias anónimas, es decir, quien no está acusado directamente por una persona, ¿no? Esto es una denuncia anónima, no prospera en ningún ámbito, ¿no? Es uno de los principios del debido proceso. Todo mundo que es acusado de algo tiene que saber, uno, quién lo acusa y dos, de qué lo acusa, para que se pueda defender. Y tiene una razón de ser, ¿no? Porque en otros esquemas, pues alguien podría inventar algo y decir que fulano cometió una conducta y es acusador o es ladrón o lo que sea, y si tú no sabes de qué te están acusando, de quién te está acusando, no te puedes defender, ¿no? O sea, está pensado en eso. Lo malo es que entonces no podemos avanzar en parte de las denuncias, ¿no? Entonces, es por eso que yo hago hincapié. Por favor, confíen en nosotros y repito aquí, este procedimiento tiene a partir de 2018 a la fecha, ¿no? Y entre 2018 y 2019, ¿no? Se suspendieron alrededor de 50 profesores y alumnos. Esto no había sucedido jamás en la universidad. Es decir, es nuevo y ha probado que funciona.
En 2020, pues vivimos esta etapa inédita, ¿no? Y tenemos 341 denuncias. O sea, es una locura. Para que tengan el comparativo, en 2019 hubo 67 denuncias en total. En 2 meses de 2020 tenemos 341 denuncias, o sea, son 5 veces más. Y les estamos trabajando y les estamos procesando y estamos avanzando, y en estos días, es decir, de que regresamos de vacaciones, no de vacaciones, sí de vacaciones, pues, que fue la parte final de la cuarentena, ¿no? Las 2 semanas últimas de julio. Es decir, a partir de agosto y la próxima semana, que es la 1 de septiembre, vamos a tener suspendidos cerca de 40 profesores más, ¿no? Y cerca de 5 alumnos, ¿no? Es decir, si tú denuncias formalmente, sí funciona, ¿no? O sea, hay que acompañar la parte de hacer visible la violencia con la denuncia formal para cerrar el círculo y entonces poder actuar, ¿no? Y ese es un tema que es sí de corresponsabilidad, ¿no? O sea, somos corresponsables tanto autoridades como la comunidad que denuncia, pero también es un tema de confianza, ¿no? Y la confianza se gana con hechos. Y yo espero que ustedes puedan ver los hechos muy claramente para que genere este ámbito de confianza, ¿no? Y es lo que les pido, así, pues, francamente y honestamente y abiertamente. Confíen en que su denuncia va a ser atendida. Nos va a tomar unos meses, sí, pero está siendo atendida. Y bueno, no sé si ya contesté la pregunta y si hay más dudas, adelante. Sí, bueno, porque ahora me surge otra específica, es decir, tenemos 60 profesores destituidos, tenemos 350 y tantas denuncias. Yo alumno, yo profesor, etcétera, etcétera. Llego con alguien, un representante del consejo, llego directamente con usted y quiero saber quién es, porque estoy interesado en esto. Es decir, yo soy interesado en conocer los procesos de violencia, a cuántos se han denunciado, cómo, por qué. Claro. ¿Hasta dónde llega lo que habíamos dicho del debido proceso, o como en general, qué es el debido proceso? ¿Qué es la privacidad en el debido proceso? ¿Y hasta dónde se puede saber, por ejemplo, quién es el imputado? Claro. Sí, perdón, la transparencia, ¿no? Que pueda llegar a ver qué tanto se puede emitir un reporte como el que se acaba de dar, general, y qué tanto se puede hacer, o por qué sí, por qué no, se puede hacer un reporte con nombre, seña y casi fotografía, ¿no? Que en muchos espacios fue algo que se pidió, pero ¿por qué explicar, por qué no dar esa respuesta tan específica, ¿no? Claro. Sí, yo agradezco mucho estas preguntas y son súper importantes, son fundamentales. De entrada, el debido proceso son una serie de principios que se tienen que seguir para proteger o salvaguardar la integridad de las partes del asunto, tanto de quien acusa como de quien se defiende, ¿no? Esto es porque la autoridad que tiene conocimiento de este asunto o de las partes, pues, debe ser imparcial, ¿no? De entrada. Y segunda, al ser imparcial, no conocemos cuál va a ser el resultado del dictamen. Entonces, si de entrada no se cuida a las partes, pues estaríamos violando, por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es parte del debido proceso en todo el mundo, ¿no? Y es una parte histórica muy interesante, donde antes, pues, los juicios, antes estoy hablando hace unos, no sé, de 200 años, 100 años, y luego el futuro reciente, ¿no? Si quien te acusaba era poderoso, si quien te acusaba tenía influencias, etcétera, pues entonces no tenías posibilidad de defenderte, o al revés, ¿no? Si quien te acusaba no tenía influencias o luego así, palancas, etcétera, pues entonces, aunque tú tuvieras la razón, no tenías la posibilidad de ganar tu asunto, ¿no? Entonces, con el debido proceso se garantiza un piso parejo en términos procesales para todo el mundo. Y entonces, uno de los principios del debido proceso es la confidencialidad, ¿no? Mientras está desarrollando el procedimiento, la información del mismo, los detalles del mismo, solamente se comparten con la persona que hizo la denuncia y la persona que es la perpetradora de la violencia, ¿no? O el victimario en este caso. Con nadie más. Salvo que ellos nombren un representante legal, un abogado que los defienda. Y a nadie más se le comparte. Si la persona, si la denunciante, por ejemplo, si la persona denunciante decide compartirlo, bueno, ese es su derecho, pero tiene que hacerlo ella personalmente, y ella tiene que hacer público lo que ella conoce, y solo la parte que le compete a ella, ¿no? Si la persona acusada, porque también hemos tenido esos casos, decide hacer público el asunto, ¿no? Pues es su decisión y de nadie más.
y puede hacerlo, y solo puede hacer público la parte que le compete a él como acusado, ¿no? No puede hacer público la otra parte. Si alguna de las dos partes violan esta privacidad del otro durante el proceso, pues entonces son sujetos de otro tipo de sanciones, ¿no? Otro tipo de procedimiento. Entonces, aquí viene la gran pregunta, oye, si yo formo parte de un colectivo y tengo la firme intención de que la violencia de género se radique de la universidad, ¿no? Pues entonces yo quiero saber, ¿no?, qué se está llevando a cabo. Bueno, nosotros, por términos de ley, ¿no?, de la ley de transparencia y preceptos de transparencia, solamente podemos emitir resúmenes ejecutivos o reportes generales, ¿no? Es decir, cuántos procedimientos tenemos abiertos y de qué espacio. No podemos decir los nombres de las personas que han sido acusadas y mucho menos de las personas que son las víctimas, ¿no? Insisto, solo podemos dar información a ellos. Y lo mismo pasa con los procesos que se llevan afuera de la universidad. Si una persona denunciante decide ir a la fiscalía, por ejemplo, la fiscalía única y exclusivamente le va a avisar a ella del avance de su investigación. Ni siquiera a mí como representante, como autoridad de la universidad, me va a dar este tipo de información, porque solo es de interés de la víctima. Si la víctima decide compartirlo conmigo, está bien. Si decide no hacerlo, es su derecho. Si la víctima decide compartirlo con alguien más, está bien. Pero si no, está haciendo uso de su derecho, ¿no? Y entonces yo espero haber contestado con claridad, ¿no?, las preguntas. Sí, quedó, creo que un poquito, bueno, quedó más claro por qué con base en el debido proceso no se puede hacer tan pública o tan específica esa información. Hay una duda en los comentarios de la transmisión en vivo que nos gustaría compartir, porque se regresa un poquito al proceso que ya habíamos estado comentando. Dice, ¿qué pasa si una víctima es coaccionada a terminar la acusación por amenazas? Y si en ese caso existe alguna instancia a la cual acudir o es también en la oficina del abogado general. Ok. Si una persona es, vamos, necesitamos conocer como el contexto de profundidad, ¿no? Si una persona es coaccionada, ¿no?, por otro integrante de la comunidad universitaria, confíen en nosotros, vengan y amplíen su denuncia y ampliamos el procedimiento. O hacemos una denuncia nueva y vamos en contra del coaccionador, dependiendo si es el mismo o es alguien más, ¿no? Y no hay intocables, ¿no? No hay intocables. De entre las personas que hemos instituido, por ejemplo, ha habido encargados de despacho de dirección, bye. Coordinadores de centros de investigación, bye. Gente SNI 1 y 2, bye. O sea, vamos, no hay palanca que te salve de esto. Así de sencillo, ¿no? Si cometes una conducta incorrecta, no hay para dónde te puedas hacer, ¿no? Y la otra, si la conducta a través de la cual te están coaccionando es un delito, y como lo platicábamos, te asesoramos y te acompañamos a la fiscalía, ¿no?, para que presentes tu denuncia. No sé si contesté con claridad. Y aquí me surge también otra duda al respecto de esto de, ok, entonces no hay denuncias anónimas. Jamás se carea a la víctima con el victimario. Al victimario en este proceso de denuncia se le dice, fulano de tal, tienes un proceso de responsabilidad universitaria iniciado por sultanita de tal. ¿Se le informa eso en ese proceso? O digamos, se mantiene como anónimo el nombre de la victimaria hasta que se radica, o sí se le dice así, ahí está. Sí, no, sí, fíjate. Sí cuando se le notifica a la persona, sí se le notifica, uno, que se inició su procedimiento y se notifica cuándo su garantía de audiencia, y dos, si la conducta amerita una suspensión, lo suspendemos. Ahora, a lo mejor no amerita suspensión, pero entonces ponemos una medida de protección que significa abstenerse de cualquier acto, que se llama, abstenerse de cualquier acto de molestia, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no respeta esto y sigue molestando a la persona o hace comentarios o cualquier circunstancia? Se agrava su condición, ¿no? Y entonces incluso podríamos, si no respeta esto, sí podríamos llegar a la suspensión, por ejemplo. Esto es porque, es decir, las medidas de protección, suspensión o abstención de cualquier acto de molestia se ponen porque por ley sí debe saber quién lo está denunciando para defenderse.
¿no? Porque vamos a suponer que a mí me denuncia un alumno o alumna de prepa 4, donde yo nunca he dado clase. Pues eso es para mi denuncia, para que yo pueda decir, para mi defensa, ¿no? Para que yo pueda decir, pues nunca he dado clase, yo nunca he estado ahí. Vamos, es como este tema, ¿no? Porque la ley así lo exige. Entonces, sí, una vez que se radica el procedimiento y se le notifica al profesor, sí sabe quién lo denunció, pero también se le avisa. Y está suspendido y o te debes de atener a cualquier acto de molestia. Y si haces un acto de molestia, entonces te vamos a suspender. Porque la idea es mantener la integridad en todo momento de la víctima para no revictimizarla. Ya, creo que, bueno, este conceptito que se ha estado diciendo como diversas ocasiones, ¿qué es revictimizar en este debido proceso? ¿Qué es revictimizar en estos procesos? ¿O qué conductas harían que en el debido proceso se revictimice a alguien? Ok, de entrada vamos a ver el concepto de víctima. La víctima es una persona que sufre una conducta en su contra y no tiene todas las capacidades para poderse defender. Por eso es víctima, porque está en un estado de indefensión, ¿no? Hay un ejercicio de poder bajo diferentes contextos encima o arriba de la persona que hace su condición de víctima. Entonces, eso es una víctima. A partir de que una persona es víctima, las autoridades estamos obligados a no cometer actos que la vuelvan a poner en esa condición de víctima o que la vuelvan a hacer sentir vulnerable, que no perpetúen esta vulnerabilidad. Esos actos, y entonces todos los actos que pusieran nuevamente en condición de vulnerabilidad o de incomodidad a la víctima serían actos que revictimicen. Por ejemplo, dar a conocer su nombre públicamente. Conoce un asunto que la víctima ha guardado para sí, ¿no? Si yo dijera, es que ella está acusando y dice que sufrió esta conducta, entonces eso lo haría nuevamente víctima, ¿no? Por ejemplo. Otra forma de nuevamente hacerla sentir vulnerable, ¿no? O establecer estas condiciones desiguales es careándola. Cuando la sientas con su agresor en condiciones iguales en una mesa, órale, a ver, discutan. Porque la capacidad argumentativa de un profesor es distinta a la de un alumno, por ejemplo, ¿no? O la de un jefe a la de un subordinado o subordinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas condiciones disparejas, aunque diga yo que es muy parejo cuando no es cierto, son disparejas, por eso no los sentamos a carearse. Otra forma de revictimización, por ejemplo, es cuando no le crees a la persona. Le dices, ¿sabes qué? No te creo. Otra forma de revictimización es cuando le pides detalles que son difíciles de contar, ¿no? Y se los pides en una ocasión para integrar la investigación y después, en una segunda entrevista, tiene que volver a contar lo mismo. Dices, oye, ¿por qué si ya lo conté tengo que volver a contarlo? Esto es terriblemente incómodo. Entonces, estas son formas de revictimizar y por ley no se hacen. Y como les decía, el procedimiento de responsabilidad fue diseñado por abogadas que conocen teoría de género y algunas son feministas. Entonces, se cuidó mucho esta parte de no revictimizar. Ah, bueno, creo que sí nos queda muy claro porque va también esta parte de la privacidad, de no puedo dar un reporte con nombres Claro, porque estaría revictimizando a la persona, la estaría poniendo otra vez en esa situación de vulnerabilidad. exactamente. O sea, si yo fui víctima, ¿no? Y no quiero que nadie se entere, por qué entonces la autoridad, sin preguntarme, da mi nombre? Yo no dudo que la gente vaya a cuidar, a quien se le deba cuidar la información y todo, pero por derecho yo no puedo dar su nombre, punto. O sea, no es un tema de confianza o desconfianza de quien me la está pidiendo, ¿no? Es un tema que la ley me dice, tu autoridad no puedes, ¿no? Solo la víctima decide qué hace con su información, punto. Bueno, no sé si Lulu vaya a decir algo, porque igual nos llegaron Sí, otras dos preguntitas directo a la transmisión y para hacerlas. sí, de hecho, iba a relacionar una de las preguntas con lo que ahorita se está hablando del revictimizar, porque comentan, se sabe que las conductas de acoso, hostigamiento y violencia de género comúnmente se ejercen en la intimidad. ¿Qué pasa cuando la víctima no tiene cómo comprobar los hechos por los cuales acuden a ustedes? ¿Qué Claro. pasa con la investigación? No Como les sé, podría comentaba, hablar un poquito más de los acuerdos que rigen el debido proceso para que no caigamos otra vez, ¿no? En la revictimización. como les platicaba, hay un acuerdo, un criterio, perdón, de la Suprema Corte de Justicia que se refiere justo a esto. Y es el que yo les comentaba, que dice que muchas veces las
más bien, que como autoridades estamos obligados a darle un valor probatorio muy fuerte, si no es que absoluto, a la declaración de la víctima, ¿no? Al margen de que no tenga testigos. Esto porque muchas veces las conductas suceden, y como se los dije, puede suceder en un cubículo donde no hay nadie más o en un salón de clases vacío, y los victimarios, vamos a ser honestos, normalmente buscan contextos donde no se les pueda acusar o donde incluso ellos puedan voltear los hechos, ¿no? De decir, no fue acoso, fue consensuado, o no fue acoso, estábamos los dos platicando. Entonces, vamos, aquí, como no hubo quien pudiera ver, pues parecería que está como en ventaja el acosador. Pero, ¿no? La Suprema Corte de Justicia dice, no, hay que darle valor probatorio específico a la víctima, ¿no? Y a su testimonio. Y dos, tenemos una herramienta que es muy importante, que es el dictamen, la opinión técnica de la psicóloga. Ella entrevista a la alumna y los psicólogos, a través de la entrevista, pueden determinar si hay afectación psicológica o no después de este episodio de violencia. Y este dictamen se convierte en una prueba que se añade a la integración de la investigación. Entonces tenemos ¿cómo se dice? La declaración de la víctima, tenemos el dictamen técnico y después, como les decía, a través de un razonamiento lógico-jurídico, donde se contrasta el dictamen de la víctima con la declaración que dio el acusado en su garantía de audiencia, ¿no? De ahí se van desprendiendo los elementos de verdad o falsedad, ¿no? Y ya tenemos cómo construir esta verdad jurídica para tener el dictamen final. No sé si contesté con claridad la pregunta. Sí, Entonces, creo que es sumamente importante recalcar esto, que la denuncia formal inicia con la denuncia como tal, con este testimonio, y ese testimonio tiene un peso importantísimo en el proceso. Y bueno, nos llegó otra que dice, claro, ¿después de cuánto tiempo puedo denunciar? Es decir, si al inicio de mi licenciatura en 2015, pongamos la fecha, fui víctima de acoso por un profesor y ahora estoy a un semestre de concluir el plan de estudios, pero jamás denuncié. Pero de repente con este sentirme acompañada, con este sentirme protegida por el movimiento feminista. Y por ejemplo, en el Me Too dije, esta es la oportunidad para hacer una denuncia, no solamente la exhibición visual de colocar el hashtag, sino también me decido hacer una denuncia formal de este hecho que ya pasó. ¿Qué pasa? ¿Procede o no procede? Suponiendo en este caso que el acosador, el victimario, es miembro activo de la plantilla todavía. ok. Por supuesto que procede. Por supuesto que procede, ¿no? Lo único que necesitamos es que vengas y hagas tu declaración inicial para poder iniciar tu denuncia formal, pues, para poder iniciar procedimiento. Por supuesto que procede. No tenemos, así lo digo, no tenemos requisitos tales como tiene que ser alumna profesor en este momento nativo. No. Si fue en el pasado, adelante, ¿no? No tenemos requisitos como tiene que ser alumna profesor del mismo salón, porque a lo mejor el profesor es estos que acosaba en ¿cómo se llaman? Los pasillos, ¿no? Entonces nunca fue tu maestro, pero sí era acosador. Con eso procede, ¿no? Otros casos para quien nos esté escuchando. Oye, es que sabes que mi acosador era alumno y ya es egresado. ¿Lo puedo denunciar? En tanto él no obtenga su título, sí lo puedes denunciar. Cuando obtiene el título, digamos que él ya cerró su relación con la universidad y ya no lo puedes denunciar con nosotros, pero sí puedes ir al Ministerio Público si es un tema grave, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí procede y no hay prescripción. Es decir, no es como que cuenta 5 años y a partir de ahí se muere. No hay prescripción. ¿No? Sí procede. Me acaba de surgir otra duda importantísima. Es Claro. decir, esto de las relaciones, como dijo, es egresado, ya no cuenta como nosotros podemos hacer algo. Ahí va la duda. Una persona, supongamos yo, voy caminando en la calle y me acosa a alguien. Y el único lugar donde sé que puedo hacer esto es en el abogado general. Y yo voy, abogado general, quiero levantar una denuncia porque fui acosado en la calle. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿es Okay. posible hacer una denuncia así? ¿No es Sí. posible? ¿O cuál sería, por ejemplo, el papel de la universidad en ese caso? Vamos a poner supuestos como un poco más específicos, ¿no? Yo fui acosado, perdón, o hay una persona acosada
en la calle por otro integrante de la comunidad universitaria, otro alumno, ¿no? Pero fue en la calle, ahí sí procede. El acuerdo de responsabilidad lo dice claramente. Actos que hayan ocurrido dentro o fuera de la universidad, siempre y cuando sea entre universitarios, ¿no? O sea, me acosó un maestro, pero no fue en la escuela, fue afuera. O me acosó un compañero, pero no fue en la escuela, fue afuera, sí procede. Escenario B, me acosó un desconocido, alguien que nunca había visto, un acosador callejero. Ahí no procede el procedimiento de responsabilidad, porque no, como universidad no llegamos, o, digamos, la universidad está limitada para llegar a solamente a los universitarios, ¿no? Y este acosador callejero, pues no es universitario. Pero sí podemos asesorarte y acompañarte a presentar tu denuncia en la fiscalía, para que no vayas sola, para que no, o solo, para que no te enfrentes, digamos, a estos temas que son desconocidos, solo, ¿no? Y ya una vez que está presentada la denuncia en fiscalía, pues bueno, la fiscalía sí tiene competencia para la gente de la calle, y es un tema de la fiscalía. Espero haber contestado con claridad. Sí, sí, porque es decir, siempre y cuando en este ámbito, en este ámbito universitario, siempre y cuando la víctima sea victimada, bueno, no sé si sea la palabra, pero Violentada. si la víctima es víctima de una conducta por el victimario, si esta persona es miembro de la universidad, procede el procedimiento de responsabilidad universitaria. Si no fuera ese caso, la universidad hace este acompañamiento para la denuncia formal ante la fiscalía. Así es. Y, y entonces viene justamente esta como las separaciones de las competencias. La competencia jurídica de la universidad, es decir, ¿cuál es? Porque muchas veces, por ejemplo, hemos escuchado es que la universidad no está presionando a la fiscalía o es que la universidad no está haciendo nada. ¿Hasta dónde llega esa competencia en Ok, materia de violencia? claro. La competencia de la universidad es para con los universitarios, ¿no? Por ejemplo, la universidad es completamente competente y responsable de los procedimientos de responsabilidad universitaria. Totalmente. Después, segunda sección de la pregunta. ¿La universidad es competente para temas que tienen que ver con la fiscalía? Ya no. Es como yo les decía, si una alumna va y denuncia ante la fiscalía un asunto de violencia de género, violencia sexual, etcétera, la fiscalía solo le va a dar reporte de los avances a la víctima. A mí no. Aunque yo se los pida, no me los va a dar porque la ley se lo prohíbe, ¿no? Ahora, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Porque lo he escuchado también, ciertamente, ¿no? Es que la universidad no presiona a la fiscalía. Mm, yo creo que el hecho de que no veamos algo no significa que no está sucediendo. Tenemos un trabajo de colaboración importante con la fiscalía. Les voy a platicar, por ejemplo, en un espacio que entró en paro y entregó las instalaciones muy rápido, ¿no? Empezamos a trabajar con las alumnas y las alumnas dijeron, queremos que se haga una inspección por parte de la fiscalía de las computadoras que se encuentran en tal sala de cómputo porque sospechamos que ahí podría haber material donde se compartieron imágenes íntimas de las alumnas, ¿no? Y entonces entramos en contacto con la fiscalía y la fiscalía fue y se llevó, si no me equivoco, 14 computadoras. 14 o 20, no estoy seguro. Y las están revisando para ver si encuentran algo, por ejemplo. Y cuando lo encuentren, ahí sí nos van a avisar porque son bien de la universidad, ¿no? Por ejemplo. Y le vamos a avisar obviamente a las alumnas, en este caso. Y es lo que podemos hacer, ¿no? Cuando vamos y acompañamos a una alumna, le toman su declaración, por ejemplo. Pero la fiscalía, pues tiene su propia competencia y tiene también su propio proceso que seguir para integrar su carpeta de investigación. Y ahí, de verdad que, o sea, el rector tiene una constante comunicación con el fiscal por este tema que es muy importante. O el tema, por ejemplo, ustedes recuerdan a la maestra Sonia, que fue asesinada por su todavía esposo, creo que todavía no están divorciados, bueno, no sé, en los Jaguares, ¿no? Por ejemplo. La fiscalía ya llegó a una sentencia hace 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Y ya está sentenciado a cárcel y tiene que aparte reparar el daño, es decir, tiene que pagar un dinero a la familia, ¿no? Y como en este caso, en todos los demás que involucran universitarias,
hay comunicación para aportar información, para aportar la evidencia que le pudiera corresponder a la institución, y lo hacemos, y se va avanzando. Este caso, digo, lo menciono porque ya hay una sentencia, ¿no? Pero ha habido otros, donde también hemos participado, hemos cooperado, ¿no? En la medida en que la Fiscalía lo solicita, ¿no? Con la propia universidad, ¿no? Y hay un contacto directo entre el rector y el fiscal para mantener este tipo de asuntos siempre vigentes, ¿no? Y yo creo que sería interesante ahí, o sea, no lo digo como sugerencia, sino más bien, pues yo creo que la palabra que vale ahí es la palabra de las familias de las víctimas, que son las que reciben la información, que ellas puedan decir si me atienden o no me atienden, ¿no? Y me atienden bien o no me atienden bien. Y la universidad hizo o no hizo lo que le correspondió, ¿no? Creo que esa sería la forma más objetiva de tener un parámetro en términos del desarrollo de estos procesos. Sí, yo, bueno, quisiera también relacionar este último comentario con una pregunta que se vuelve a poner en el chat, que dice, si alguien es egresado de la universidad, si el egresado de la universidad, el victimario y su víctima aún es estudiante, denuncia ante la universidad mandaría esa denuncia o haría, se puede decir, daría información a otras instancias legales. Creo que se relaciona mucho con lo que ahorita se estaba comentando, qué tanto puede la víctima exigirle a la universidad o la comunidad hasta cierto punto involucrada o informada, puede exigirle a la universidad que haga presión o que tenga se involucre más en el proceso que lleve la fiscalía, ¿no? Claro. Ok, como tal, como yo lo decía, no nos podemos involucrar directamente en el proceso. Lo que sí podemos hacer es tender puentes muy sólidos. Por ejemplo, lo que podemos hacer es lograr que se haga una reunión entre la fiscalía y la víctima, por ejemplo. Es algo que hemos propuesto para el tema, para este asunto de este alumno que fue denunciado, ¿no? Como que se había robado imágenes íntimas de las alumnas, ¿no? De sus redes sociales, y les había dado un mal uso, por ejemplo. Ahí servimos de puente entre la fiscalía y las alumnas y hemos insistido, ¿no? También recuerden ustedes que en los primeros días de febrero, si no me equivoco, fue el 6 de febrero, hubo una reunión entre Administración Central, el rector básicamente, y los colectivos feministas, ¿no? Y entonces invitamos a la fiscal, a la maestra Dilcia, que es la fiscal de Asuntos de Violencia de Género, y también a Isabel Holguín, que es la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Que es para que dieran una respuesta y un contexto en términos de lo que estaba pasando con el asunto que se estaba tratando, ¿no? Que era el caso de la maestra Sonia, por ejemplo. Es decir, sí podemos tender estos puentes, pero quienes asisten al puente son las partes nada más, ¿no? Las instituciones. Así es. Sí, que ese es como el tema central, es decir, sí, la universidad puede hacer todos estos puentes, pero se necesita forzosamente que la parte denunciante siempre mantenga esta como confianza se va a escuchar medio choteado hasta cierto punto, pero que confíe en las instituciones, en que van a hacer su labor, su papel de manera imparcial, que como usted lo dijo, no importa que sea SNI, no importa que sea el director, no importa que sea el despacho de esto, si se cometió una acción y se tiene esta denuncia formal, el procedimiento va hasta sus últimas consecuencias y la corresponsabilidad nos va a estar manteniendo juntos. Así es, así es. Aquí, bueno, otra pregunta que surgió, si no es que van saliendo más en Facebook, esta surgió a través de la charla. ¿Hay alguna parte ya legislada dentro del estatuto universitario donde se diga la gravedad o se estipule la gravedad de las sanciones, más bien de las conductas? Esta conducta es considerada grave, esta conducta no, o las sanciones a qué responden. ¿Quién toma esas sanciones, esas decisiones de qué se sanciona, cómo se sanciona en el caso de que se denuncia a un profesor, ¿no? Claro. En el capítulo 7 del estatuto, en el artículo 47, vienen cuáles son las sanciones y cuál puede ser su duración. Es más, por aquí lo tengo.
Es el artículo 47 del estatuto y dice, los órganos de autoridad de la universidad, previa garantía de audiencia, podrán imponer al personal académico las siguientes sanciones. 1, extrañamiento por escrito. 2, suspensión hasta por 3 meses. 3, suspensión hasta por 6 meses. 4, sanción económica para resarcir el daño causado. 5, inhabilitación hasta por 4 años. Y después el reglamento personal académico, en su artículo 67, dice, las autoridades universitarias podrán aplicar a los miembros del personal académico las siguientes sanciones: amonestación, nota de demérito, suspensión temporal, destitución o las demás previstas en las disposiciones legales aplicables. El estatuto también marca en su capítulo 7, en el artículo 43, 44, 45, 46, cuáles son las conductas que son consideradas como responsabilidad universitaria. A esto debemos sumarle lo siguiente: el acuerdo de responsabilidad universitaria, el que les digo que está en la Gaceta de marzo de 2018, en su artículo número 10, establece las faltas que atentan contra los derechos humanos y universitarios. Y dice lo siguiente: además de las faltas previstas para los alumnos y el personal académico en el capítulo 7 del Estatuto Universitario, que son las que ya les leí, ¿no? Serán causales de responsabilidad universitaria las siguientes conductas cometidas en contra de cualquier integrante de la comunidad universitaria. 1, acosar sexualmente. 2, hostigar sexualmente. Viene la descripción, ¿no? 4, las otras no vienen acá. 4, cometer actos de violencia de género de cualquier tipo. 6, ejercer violencia psicológica. 7, dañar la integridad física o psicológica de cualquier integrante. 8, cometer actos de violencia sexual. 9, discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, etc. Esto es lo que tenemos en términos de normatividad. Ahora, para considerar que la conducta es grave o no es grave, como yo les platicaba, ¿no? Tenemos, el procedimiento está basado en la Ley General de Acceso a las Mujeres con una vida libre de violencia, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, es que se califica una conducta, porque ya existen estos criterios, tanto nacionales como internacionales, para calificar una conducta como grave o no grave, ¿no? Eso es como bastante interesante, es decir, basta como un chapuzón profundo en los estatutos, en los reglamentos y en toda esta información, digamos, como satelital que existe alrededor del proceso de responsabilidad para conocer hasta dónde puede llegar el procedimiento y desde dónde inicia, que es que podemos decir casi como cualquier circunstancia que evite una convivencia sana, en equidad, en respeto, etcétera, etcétera, es, 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 este, es posible ejercerle el proceso de responsabilidad universitaria. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y eso nos queda, digamos, nos deja como bastante aprendizaje porque en muchas ocasiones esta inmediatez de los resultados nos evita ver como las realidades. De, ok, yo meto la denuncia, pero ya quiero que a la de ya esté fuera. Pero sin ver, porque aquí me llega, por ejemplo, esta otra duda. La relación que tiene la universidad con sus profesores y con sus alumnos, digamos, con los alumnos es esta relación docente, con los profesores es esta relación laboral. Y esta de relación de corresponsabilidad entre la denuncia y el denunciante, porque ¿cuáles serían las consecuencias de que una de estas denuncias resulte no ser cierta? Pero, digamos, al profesor radicó la denuncia, al profesor se le suspende, pero resulta que en las evidencias, en el proceso, resulta que no fue cierta. ¿Qué pasa en ese entonces? Claro. Bueno, voy a sacar 2 elementos para la respuesta. El primero es una acotación que tomo a partir del comentario que haces y que quiero hacer, y que tiene que ver con este tema de, y esto puede ser la introducción, se me está olvidando y lo considero como muy importante. Pero bueno, vamos a la parte de la denuncia que resultara falsa. Ok, como yo les comentaba, cuando se radica el procedimiento, nosotros le avisamos al profesor que está grave, que está suspendido, ¿no?
Está suspendido significa que también le vamos a dejar de pagar. Le decimos cuándo hace su garantía de audiencia y le decimos, pues bueno, que ya el Consejo de Gobierno del Espacio conoce del asunto. Ok. ¿Qué pasa si al final del procedimiento resulta que la denuncia fue falsa? Pues bueno, como institución, así lo dice el acuerdo y aparte así lo dice la ley, estamos obligados a pagarle lo que no le pagamos más el interés que hubiera generado. O sea, tenemos que ser responsables, lo devolvemos a su trabajo, ¿no? Y se hace la mención de que el profesor no es responsable. Y en términos internos, ¿no? El profesor puede poner una denuncia de responsabilidad universitaria en contra de la persona que lo denunció. Es su decisión. Ahora, en términos externos, el profesor o la persona que ha sido acusada puede defenderse en tribunales, ¿no? Un juicio por demanda, por daño moral, vamos, no lo sé, tiene diferentes opciones. Incluso hay un delito, ¿no? Que tiene que ver con la fabricación de este tipo de eh, situaciones o contextos, pues por un tema que es eminentemente deshonesto. Esa es la parte que sucede cuando no hay una buena intención detrás, ¿no? Aunque yo creo, en términos de la experiencia que tenemos, ¿no? Y de los resultados que hemos obtenido a través de los procedimientos, creo que la gran mayoría de las denuncias formales, así la arrasadora mayoría de las denuncias formales que tenemos, resultan ser ciertas, ¿no? Entonces, vamos, eso es como fundamental, ¿no? Tenerlo en mente. La mayoría de los denunciantes, ¿no? Han confiado en nosotros, han compartido sus experiencias, la institución ha tomado las cartas en el asunto, ha reaccionado como tiene que hacerlo y a final de cuentas eh, podemos, confiamos en nuestras alumnas y hemos visto que los resultados de confiar en ellas son buenos, ¿no? Y ya me acordé cuál era el otro tema. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? De no tomar en cuenta el debido proceso? Es decir, entiendo que nos gusta y necesitamos lo inmediato, ¿no? O sea, yo denuncio y por eso, en cuanto se radica el asunto, suspendemos al profesor o suspendemos al denunciante, ¿no? Pero toma un tiempo en que el procedimiento, la cantidad de audiencia, todo esto, y se llega al dictamen, entonces esto toma unos meses, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué no de inmediato así los corren a todos y y corren a todos los alumnos, ¿no? Eso sería justicia de inmediato. Bueno, sí, pero como les platico al principio, vivimos en un sistema jurídico, ¿no? Y si hacemos esto y los corremos y no tomamos en cuenta el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y corremos alumnos y corremos maestros y tal, ¿no? La gente va a ir y se va a defender afuera, ¿no? Y va a poner un juicio en contra de la universidad y como los corrimos en un debido proceso, ¿no? Y sin una causa justificada, entonces van a ganar el juicio y un juez nos va a obligar a devolverle el trabajo al profesor acosador sin poderlo ya procesar nuevamente, o nos va a obligar a devolverle al alumno su lugar siendo un acosador sin poder sancionarlo en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo a profundidad y cuidando todos los aspectos técnicos para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, defender los juicios de amparo que han interpuesto algunos profesores que han sido separados de la institución por ese tipo de conductas, ¿no? Porque, voy a ser muy honesto, cuando tú suspendes a un profesor por acoso, él no llega y te dice, sí es cierto, perdón, reconozco mi falta y voy a hacer lo posible para deconstruirme y ser un mejor hombre en el futuro, ¿no? Ninguno hasta ahorita ha llegado a hacer eso. Todos niegan hasta el final su conducta, dicen que no es cierto, dicen que, vamos, que fue consensuado, que es una trampa de la persona que lo denunció, que hay muchos argumentos. Y van y quieren estos argumentos válidos afuera, ¿no? Y hacen su lucha, pero les vamos ganando. Y estamos bien sólidos en esto, ¿no? Por eso es importante, si toma un tiempo, de entrada lo suspendemos, ¿no? Pero confía en nosotros de que va a dejar de formar parte, si la conducta es grave, ¿no? De la institución. Que, bueno, eso sí es como muy importante. Igual en varias ocasiones también se ha mencionado eso de los problemas de la inmediatez, pero con algo de, no sé cómo sería la palabra, pero con algo de tenacidad, de si ya una persona tuvo el coraje y la determinación de decir voy a hacer una denuncia formal, no solamente no solamente la exhibición de la violencia, sino iniciar estos procesos
legales, jurídicos e instrumentados dentro de la universidad, la, el proceso va a llevarse, se va a llevar con el cuidado, se va a llevar con esta minuciosidad técnica para que pueda tener la víctima esta, esta seguridad de que el proceso va a estar cuidado y que se va a llevar a esa consecuencia deseada tal vez en algún punto, pero al menos se va a llegar a esta determinación de si este profesor, si este alumno, si esta persona es un agresor, su presencia dentro de nuestra institución va a cesar. Claro, claro, claro. Así, a ver, ahí Lulu, no sé si tengas alguna otra duda que te haya llegado en el chat. Ya no tenemos más preguntas. No sé, Lulu. No, ya nada más como el comentario para ir recapitulando, la importancia o sea, de denunciar, pero también denunciar con esta corresponsabilidad de estar pendiente del proceso de tu denuncia. Con otra, bueno, como ya se dijo, hasta qué punto se requiere que el denunciante tenga participación activa. Y la otra parte, como que para ir también cerrando, la importancia de que estas denuncias sean completamente formales. O sea, sí se alaba, sí se aplaude el hecho que haya tendederos, que haya este tipo de ejercicios para visualizar lo que está pasando en nuestros espacios, pero si realmente creo que queremos un cambio, es importante que las renuncias se lleguen a las instancias que corresponden y qué mejor, ¿no? Como un ejercicio como el de hoy para conocer de repente, pues es que no son como recovecos, ¿no? Es más bien el camino que uno debe de seguir si espera este resultado, ¿no? Que en muchos casos pues espera la sanción o la destitución, ¿no? Que es como lo mencionó al principio de, bueno, no tan al principio, pero sí en esos primeros momentos de, para cerrar el círculo, para realmente darle un cierre a estos círculos de las violencias, dice sí, los tendederos y el Me Too tuvieron una importancia importantísima en, en la visibilización de la violencia, pero para que termine el engrane de jalar bien, se necesita esa denuncia formal que hará esto, como usted lo dijo, de ya estamos cansadas de estas violencias, lo haremos público, lo gritaremos, pero también iniciaremos los procesos necesarios para que cesen las violencias, porque igual a todos nos gustaría que fuera como de inmediato que los y las estudiantes ya no sufran conductas de acoso, de violencia y de agresiones, pero hay que empezar a hacer estos círculos que cierren completamente. De sí, el tendedero es necesario, pero es mucho más importante también hacer la denuncia formal para que el ciclo de violencia encuentre cada día más un cierre importante y que al menos los y las profesores y los y las estudiantes sepan, que les quede bien claro que esto va así de no hay intocables y quizá tardemos porque los procesos judiciales y los procesos legales nunca son rápidos, pero se va a llegar. Claro. Y solo añadir esta última parte, ¿no? El procedimiento está diseñado para cuidar a la denunciante. No es imparcial, o sea, vamos, digo, no es parcial, ¿no? O sea, pero está diseñado para cuidar a la denunciante y no revictimizarla. Eso lo tenemos muy claro. Sí, ese era el objetivo, ¿no? De esta charla, como ir, aparte de mostrar un poco qué tipo a dónde acercarme, qué sigue después, quién me va a contactar, con quién tengo que tener comunicación y de estar pendiente de qué, también sentirte que tienes esa protección, ¿no? Como estudiante, como miembro de la comunidad, que existen las instancias, existen los mecanismos para que haya justicia y además, pues quitar estos mitos, ¿no? Que del careo, los mitos de que, ay, me van a exponer como la denunciante del docente tal, ¿no? Todos estos mitos que giran, ¿no? Que siempre que se habla de estos temas van saliendo, no, pero es que hacen careo, no, pero es que nos obligan a reunirnos con nuestro acosador, ¿no? O al final no se hace nada. Y también quitar ese mito de por qué se tiene esa idea de al final no se hace nada
o que la sanción tal vez no es la que esperabas, pero que hay pues algo detrás, ¿no? Hay un soporte jurídico, hay un soporte del debido proceso que hace que las sanciones se terminen por esta causa, que hace que el proceso se lleve por esta causa. O sea, creo que este tipo de ejercicios amplían mucho el panorama y si no estás informado, pues yo creo que no puedes tomar conciencia o acción, ¿no? De lo que quieres lograr. Así es, y pues bueno, nuevamente les pido encarecidamente, la palabra encarecidamente me gusta mucho porque viene del latín cuore, que significa corazón, o sea, quien te pide encarecidamente te pide de su corazón a tu corazón. El ruego no está padre porque quien te ruega se despoja de su dignidad. La exigencia no está es muy mal porque quien exige no reconoce tu dignidad, pero quien te pide algo encarecidamente es de tu dignidad o lo más intrínseco tuyo hacia lo mismo, ¿no? Que confíen en nosotros y los resultados van a estar, ya se están viendo, ¿no? Y van a estar visibles en los próximos meses de manera muy clara, de verdad. Y pues yo agradezco, bueno, no sé, ya me iba a despedir, pero no sé si... Aunque no me despida, bueno, agradezco muchísimo este tiempo y estas preguntas y este espacio y estoy a sus órdenes, ¿no? La instrucción de rector es esa. No hay intocables, no hay espacio para ese tipo de violencia en la universidad y vamos a hacer lo que debamos hacer para comenzar a acabarla, ¿no? Muchas gracias, más bien muchas gracias a usted, porque igual decidimos abrir estos espacios de diálogo porque sí hemos visto la situación, venimos nosotros de una situación donde dijimos, ok, tenemos que empezar a hacer estas cosas mucho más informadas, porque igual como lo dijo Lulu, mientras más información tengamos, docentes, alumnos, alumnas, todos los miembros de la comunidad, podemos tomar acciones mucho más, no sé, argumentadas. Porque de repente, igual lo hablamos hace 2 semanas con la maestra Rocío, en eso de qué sí y qué no era un comité de género, qué sí hace y qué sí y qué no hacen la coordinación institucional de equidad de género. Porque en cierto momento parece que le queremos dar como toda la responsabilidad a una célula universitaria, llamémosle así, que no tiene esas herramientas, que no tiene esa calidad. Entonces, abrir esa conversación con la coordinación de equidad de género, ahora con la oficina del abogado general, nos permite también quitarnos estos mitos y tomar acciones futuras con mucha más claridad sobre cómo hacerle llegar esta información a toda nuestra comunidad para que a nuestra institución, a la Universidad Autónoma, le dé ese voto de confianza de sí, hay muchos problemas y muchas cosas que tenemos que solucionar. Espérense, fue un paso de camión. Porque hoy decidieron pasar a lo móndrigo. Pero sí es como denos ese voto de confianza porque estamos haciendo las cosas. Oportunidades tenemos, retos tenemos, deficiencias tenemos, debilidades tenemos, pero no nos quedamos, como se dice, no nos quedamos ahí viendo pasar el agua, sino estamos tomando acciones. Y pues nosotros aquí en la Facultad de Humanidades estaremos tomando mucha comunicación con los estudiantes para que puedan observar lo que estamos haciendo desde acá para establecer estos diálogos con ellos y darnos estas oportunidades. No sé si Lulú quiere agregar algo más. No, pues solo agradecer y agradecerle al doctor todas este desahogo de preguntas, comentarios y pues nada más seguirlo invitando a participar en los demás, que ojalá se dé la oportunidad de que surjan las demás dudas, lo que no nos hicieron llegar en este tiempo, que se atrevan, ¿no? a seguir informándose y pues nada, más eso, agradecer. No, pues gracias a ustedes, ¿verdad? Y espero que ahora sí, literal, que, en esta visita que me hicieron en la oficina, literalmente, del abogado general, haya podido responder yo sus dudas y de verdad estoy a sus órdenes y a las órdenes de la comunidad universitaria. Muchas gracias, ¿verdad?, por este espacio. Y pues bueno, consejera, muchas gracias, profesor Hugo, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Pues entonces voy a hacer ahora, ¿cómo se dice? El cierre de esto. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompañó en esta tarde. El video se va a quedar grabado para que lo puedan revisar continuamente.
ustedes ya saben, acérquense a nosotros, acérquense, manden dudas. Si es necesario otra sesión con el abogado, le haremos hacer otra sesión, pero estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Todas sus dudas, comentarios, háganlos llegar. Los esperamos en la siguiente. Espérense a nuestras próximas informaciones. Aquí estamos para ustedes. Aquí estamos para todos, porque somos humanistas. Y vamos a sacar el outro porque, recuerda, síguenos. Let it go, let it go. Take our bodies higher.